¿Está? Del peor al mejor villano del anime clasificado. ¿Será terrorista? Que mejor entendió el anime antes que casi cualquier otro medio de entretenimiento masivo es que la gente no siempre quiere al héroe, o más bien la gente quiere al héroe, pero a veces también valora más al villano. Los villanos tienen algo que los héroes por definición no tienen, y hablo de libertad total. Un villano hecho y derecho no le debe nada a nadie, no tiene que justificar sus decisiones ante un código moral, y no camina con el peso de ser el ejemplo que los demás necesitan. Los villanos hacen lo que quieren. Apostemos, ¿cuánto dura la intro? Para mí, 2 minutos y medio. Dicen lo que piensan, y esa ausencia de restricciones genera un tipo de carisma que es muy difícil de replicar en el lado correcto de la historia. Ahora bien, lo que me parece más interesante de este fenómeno no es que los villanos sean populares, por lo que acabo de comentar creo que es normal que lo sean, sino porque algunos de los villanos que recordamos décadas después son lo que son, especialmente porque el anime también está lleno de antagonistas barra villanos que desaparecen de la memoria la semana que termina su arco, y si me lo preguntas, algunos terminando su anime, solamente hay que verlos y isekais genéricos. Y bueno, la diferencia entre esos y los que sí se quedan rebasa el estigma del poder, de la crueldad y del diseño del tipo malo, genérico que todos conocemos. ¿Cuánto y aunque va? claro 1 minuto ya. que todo esto ayuda, la escritura para perdurar en el tiempo es clave, ya que en sí el autor tiene que tener la inteligencia y el coraje de darle al villano razones reales para hacer lo que hace, de construirlo con la misma profundidad y la misma coherencia interna con la que construyó el protagonista, y también en dejar que sus argumentos sean lo suficientemente sólidos como para irritar o hacer pensar al espectador. Y es que bueno, con tanto tiempo de entrenamiento y de arquetipos, ya sabemos que un villano que solo existe para ser derrotado no le importa a nadie. 1 y medio. En cambio, un villano que te hace preguntarte si tienes razón en algo, aunque sea en una sola cosa, es el que te acompaña para siempre. Y este ranking está construido sobre los mismos 3 criterios que uso para todo: escritura, legado e impacto real en el público que ve anime. Y bueno, fue el mismo parámetro que usé en el video anterior de los protagonistas, y reitero que esta es mi opinión. Y puede ser una muy mala opinión, dependiendo de quién la esté escuchando, como ya me di cuenta en el sistema de rankings de poder. Así que bueno, créeme que me tomo todos los comentarios como retroalimentación y siempre intento mejorar, así que si me lo dejas el tuyo. Bien. Bien, no se arde como tú cuando te critican. Porque a ti cuando te critican te pones a arder. Ayer con lo de Mushoku estabas ardido. Estabas ardido. ¿Cómo se nota que te cogió Rudeus? ¿Cómo se nota? Te dejó ardido. ¡Puah! Abajo en la caja de comentarios sobre qué te pareció este video, créeme que me lo tomaré bien. Eso sí, de antemano digo que no pondré a 2 villanos de una misma obra y que tampoco usaré a Kira y Eren porque los puse en el top de protagonistas, por lo que sabiendo que me voy a dejar a muchos villanos afuera, déjame opciones en la caja de comentarios y puede que hagamos una segunda parte. Y bueno, también ya que estás, activa la campanita y deja tu like para que YouTube nos trate bonito. Pero bueno, con todo lo dicho, 2 y medio le pegué. las reglas establecidas y el tremendo monólogo introductorio, yo soy Rods y esto es del peor al mejor villano de la historia del anime, o al menos de los villanos que me acordé. Y tenemos que empezar en el puesto número 15 con Kirei Kotomine de la franquicia de Fate. Kirei Kotomine es el típico villano filosóficamente ¿Lo pondrías? perturbado. Su maldad no viene de una base de ningún trauma, sino que él simplemente nació así, nació malito por así decirlo. Y Nokunazu, el autor de la franquicia de Fate, lo describió como una persona malvada, desviada pero no inhumana, ya que desde que tiene uso de razón lo único que le produce algo parecido a satisfacción es el sufrimiento ajeno, más que nada porque es la única señal real que recibe de que algo en su interior sigue funcionando. Kirei intentó toda su vida hacer lo correcto, se convirtió en sacerdote, en un ejecutor impecable de la iglesia, y se casó con una mujer terminalmente enferma esperando que el amor llenara su corazón. Y cuando no pudo sentir nada, ni siquiera en sus peores momentos de dolor ajeno, comprendió que estaba construido diferente, y esa comprensión, en lugar de liberarlo, lo destruyó lentamente de una forma que ningún enemigo podría haber logrado. Kirei es un personaje de nicho que mucha gente quiere porque es una de las creaciones más sofisticadas de la franquicia de Fate. Por ejemplo, en Fate Zero es alguien que todavía está buscando respuestas a una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular del todo. Mi personaje favorito de Fate es Gilgamesh porque se ve basado. Sí, nací así. Si no puedo sentir lo que se supone que debo lo voy a sentir, decir, hijo. si lo único que me devuelve algo es lo que el mundo me dice que está mal, ¿tengo permiso de existir siendo lo que soy? Es una pregunta que tiene sentido en la mente de alguien que no se adecua a los parámetros reales de nuestro mundo. Y Kirei va evolucionando en su maldad, pero lo más increíble es que alguna vez fue un hombre que quiso aprender a disfrutar la vida. Finalmente, en Fate Stay Night, Kotomine llega a una conclusión. Su naturaleza y la Hay algo que me pasa con sus videos y es que dice muchas cosas pero no dice nada.
naturaleza del mundo no eran tan contradictorias como la habían hecho creer, ya que al final si alguien nació sin la capacidad de sentir lo que todos asumen que los humanos sienten, ¿puede esa persona ser responsable de lo que hace con eso? Y esa es la gran interrogante que deja Kirei y que también deja al espectador preguntándose. Después, en el puesto número 14 tenemos que hablar de Aizen de Bleach, uno de los ¡14 Aizen! infaltables siempre es y será nuestro querido Aizen. Para entender lo que significó para el shonen hay que recordar el contexto en que apareció, ya que tenemos que hablar de la era de los tres grandes, que fue ese periodo donde Naruto, Bleach y One Piece dominaban la conversación del anime de forma casi total, y los villanos del género seguían un patrón bastante predecible. Todos aparecían siendo malvados, hacían cosas terribles y el protagonista los derrotaba después de suficiente entrenamiento. Evidentemente hay mucho más sentimiento y mucha más complejidad, pero las tres características principales son esas. Y bueno, los tres grandes venían siguiendo la fórmula de Dragon Ball, no hay que engañar a nadie. Y bueno, Aizen rompió eso porque Kubo tuvo la paciencia y la habilidad de construir la traición durante años. Incluso fueron años de capítulos donde Aizen era el capitán afable y respetado de la quinta división, el mentor gentil que hablaba con gentileza y parecía genuinamente comprometido con el bienestar de sus subordinados. ¿Años? Pero todo cambió el día que la Nación del Fuego atacó. No, ese es de otro anime. Bueno, no es anime, pero ustedes me entienden. A lo que voy es que entonces un día en el arco de la Sociedad de Almas se dio la vuelta con el Hogyuko en la mano y mostró quién era realmente. Y bueno, el internet no estaba tan desarrollado como ahora, pero si hubiera sido en estos tiempos hubiera roto el internet. Y bueno, es que la gente que lo había leído semana a semana sintió que le habían roto la mente, por no decir otra cosa. Y bueno, también todo eso estaba alimentado porque cada Zanpakuto tenía habilidades inimaginables y escondidas. Y lo que hace Aizen un villano de primer orden no solamente es la traición en sí misma, es la forma en que Kubo sostuvo su presencia a lo largo de arcos enteros sin que perdiera ni un gramo de amenaza. Dice, un villano en primer orden, lo pone puesto 14. Dicho sea de paso, Aizen nunca pierde la compostura, nunca levanta la voz, y nunca muestra una urgencia y nunca actúa como si lo que tiene delante fuera un problema real. Estamos hablando de aura, antes de que existiera la palabra aura. Bueno, ya existía de antes, pero antes de que internet la popularizara. Y bueno, aparte esa calma total, como forma de dominio está respaldada por cientos de años de planificación, por una capacidad de prever consecuencias que ningún otro personaje de la serie puede igualar. Y por la Kyoka Sugetsu, un Zanpakuto cuya habilidad es la ilusión total sobre todos los sentidos de cualquier persona que haya visto su liberación alguna vez. Eso significa que el enemigo de Aizen no sabe con certeza si lo que percibe es real. Quien no haya visto Bleach igual conoce el legado de Aizen en el shonen y lo medible que es. Alguien que controló por demasiado tiempo toda la trama y que marcó un arquetipo de... A ver, ¿tú crees que la muerte de Gin es una mamada? ¿Tú crees que la cagaron con lo de Gin? controlador. A partir de Aizen el estándar cambió, de repente ya no era suficiente que el antagonista fuera poderoso o malvado, sino que tenía que tener capas, tenía que haber estado ahí desde el principio sin que lo vieras, y tenía que tener una filosofía sobre el orden del mundo que fuera más que una simple ambición. Y es que bueno, docenas de antagonistas del shonen moderno llevan el ADN de Aizen de formas que sus propios autores probablemente reconocerían si les preguntaran. Además, Bleach es uno de los shonen que más han influido en la modernidad, y para eso no necesito ser el más taquillero. Por otro lado, en el puesto número 13 tenemos que hablar de Freezer. 13 dejó a Freezer y dijo que iba a tomar en cuenta la influencia. Ah, no. Ah, no. Freezer de Dragon Ball Z. Sé que no sorprendo a nadie con este villano, pero bueno, Freezer tiene que estar aquí necesariamente. En estos nuevos tiempos se ha formado una tendencia de opinión que pone en tela de juicio Freezer por ser demasiado simple. Él marcó un estándar en su época. De este villano no vamos a encontrar un trauma que lo explique, no veremos una filosofía del mundo que invita a la reflexión, y tampoco veremos a alguien dudar de sus creencias, ya que en todo Dragon Ball... Es que el problema, y esto lo voy a hacer como una crítica para los otakus. Escúchalo bien, hijo. Porque Givel se va a basar alguna vez en su vida. Escúchame bien. Escúchame. El problema de los otakus
es que piensan que todo tiene que tener un motivo o un fin. Cuando en realidad hay gente que es mala porque es mala. Tú eres malo porque eres malo. Tú no tienes un motivo para ser malo. Tú simplemente eres malo. Ball Z, Freezer deja en claro que desea ser el emperador de todo el universo y que es capaz de destruir todo lo que encuentra a su paso con la misma indiferencia con la que aplasta un insecto. Freezer es simple y esa simplicidad perfectamente ejecutada es exactamente lo que lo hace uno de los mejores villanos de la historia del anime, ya que Akira Toriyama entendió desde muy temprano que no todos los villanos necesitan justificación. En escritura sí, güey. No. ¿Cuántos asesinos seriales no han sufrido nada y de chicos mataban animales porque le pintaba? Hay gente que nace siendo un psicópata. Hay un tipo específico de maldad que no nace del dolor ni del abandono ni de ninguna injusticia previa. Sencillamente existe porque algunas personas disfrutan del poder sobre otras y lo ejercen sin culpa ni límite. Y bueno, ¿qué se espera de Freezer? Pues que ejerza con mano de hierro, jerarquía total, y que sea una amenaza a todos, incluidos sus súbditos, quienes le temen. Y vamos a ser claros, Freezer jamás necesitó explicar por qué destruyó el planeta Bellita, no necesita dar explicaciones de por qué hace lo que hace con razas enteras como política de negocios, y al final Freezer lo hace porque puede, porque nadie ha podido impedírselo y porque la posibilidad... Se dijo, sí. Se dijo. Porque los Saiyajin se estaban haciendo muy los pija gorda y los... Miren qué verga tenemos. Y le dijo, ah, sí, sos muy pijudo. Ah, sos muy pijudo. Ah, te levantaste pijudo. Y le dijo al Rey Vegeta. Un día Freezer estaba así, vio que el Rey Vegeta estaba haciéndose canchero y dijo... Ah, te levantaste pijudo. ¡Ay, te levantaste pijudín, eh! Ah, te levantaste pijudín. Bueno, vamos a ver quién es el más pijudo acá. La idea de que alguien pudiera detenerlo algún día le resultaba tan abstracta que ni siquiera lo consideraba, ya que recordemos que durante los inicios de Dragon Ball Z la leyenda del Super Saiyajin era un simple cuento, y cuando esa realidad se materializa se convierte en cine. Por lo que al final Freezer tiene una tipología de villano de los que no dudan ni tienen grietas. Su legado en el shonen es tan masivo que se ve reflejado en muchísimos villanos, y además de su diseño, su actitud y ese toque afeminado, ya que recordemos que en Latinoamérica el que le da vida es Gerardo Reyero, lo hicieron trascender aún más. Después, en el puesto número 12 tenemos que hablar de Makima de Chainsaw Man. Poner a Makima arriba de Freezer es criminal, Ay. En momentos así me da una gana de pegar una piña a un puertorriqueño, no sé por qué. No, ese de República Dominicana. ¡Mi gente! ¡Rompimos aquí, mi gente! Huecol, mira. Vine aquí sin avisar. Tengo 300.000 viewers, Huecol. Mira. Mira, Huecol. Mira, Huecol. Makima representa el demonio del control y es una descripción literal de sus poderes, de cómo existe en el mundo y de la tragedia específica que la define. Como demonio del control, ella representa el miedo a perder la autonomía y a ser poseído por algo más grande que tú, que ya decidió lo que eres y lo que vales, además de que está basado en la conquista de los 4 jinetes del apocalipsis. Pero lo que voy es que Makima ha existido desde que los seres humanos comenzaron a temer, que es básicamente, no desde el principio porque si no sería uno de los miedos fundamentales, pero sí significa que lleva milenios, siendo una de las cosas más aterradoras del universo de Chainsaw Man sin excepción. Países enteros llegaron a acuerdos con ella porque enfrentársele directamente resultaba inconcebible. Sin embargo, esa mujer con poder absoluto literalmente no puede morir porque cualquier daño que recibe se redistribuye automáticamente entre la población japonesa como enfermedades y accidentes aleatorios. Y eligió como objetivo a Denji, un chico de 16 años que vivía en una choza comiendo pan duro. Y bueno, la razón por la que esa elección es narrativamente y una absoluta locura perfecta nace en las preguntas de por qué Denji. Y bueno, es que nuestro protagonista es exactamente el tipo de persona que el control puede doblegar más completamente. A ver, en realidad importa mucho que estuviera Pochita, ya que Pochita es el demonio más fuerte de todos. Pero igual, ¿cómo va a ser mejor villano que Freezer? Si no existió. Makima no existió.
Es Nayuta el demonio control. Lo dice el capítulo final de Chainsaw Man 2. Es Nayuta el demonio control. Denji creció sin nadie que lo quisiera de verdad, sin familia, sin afecto, sin ninguna referencia de lo que significa que alguien se preocupe por él. ¡Qué nostalgia! Yo solo te estoy hablando de la realidad de la obra. Makima no existió. Makima es un sueño colectivo. Lo que importa es Nayuta siendo el demonio control. De forma genuina. Makima lo toma literalmente del suelo, le da trabajo. Era tan buen villano Makima que el mangaka tuvo que hacer un reinicio para borrarla de la historia porque no quería ni verla. O sea, era tan buena que ni el mangaka la quería ver. Comida, techo y la sensación de que importa a alguien. Desde su perspectiva, que es la única que tiene porque nunca tuvo otra, es lo más parecido al amor que ha conocido. Y aunque termina actuando como un perro faldero y esto es extremadamente cruel para la audiencia, se entiende lo fácil que es manipular al protagonista. Y bueno, Makima lo sabe y con siglos de experiencia tiene mucho tiempo estudiando cómo funcionan los seres humanos desde afuera. Así que su manipulación fría es espeluznante. Y bueno, esa crueldad con Denji es la de alguien que usa las necesidades más genuinas de otra persona como herramienta porque es la única forma de relación que conoce. Pero ok, hay otra cosa muy interesante de Makima. Ella también quería algo que no podía tener. El demonio del control no puede conectar genuinamente con nadie porque la conexión requiere igualdad y ella somete todo lo que se aproxima. Existe desde siempre rodeada de seres que domina y ninguna de esas relaciones puede darle lo que en algún nivel profundo y probablemente incomprensible para ella misma querría. Ser vista como igual por alguien que no está sometido. Y ahí nace la obsesión con el demonio motosierra, ya que es la única cosa que no puede controlar, el único ser que históricamente la ha aterrorizado a ella, y eso lo convierte en el único ser con quien podría existir algo parecido a una relación entre iguales. Una relación bastante retorcida, pero esa es la obsesión que la lleva a destruir sistemáticamente todo lo que Denji tiene, incluidos a Power y Aki. Y bueno, Makima es una villana que nunca tuvo la posibilidad de aprender qué significaba hacerlo, porque nació siendo al ser un producto del miedo. Aún así, sus interacciones la hacen amada y odiada por muchos. En el puesto número 11 tenemos Doflamingo mejor que Freeze. Qué gana de regalarle un testículo a un camello, amigo. Qué gana de regalarle mi testículo a un camello, amigo. que hablar de Doflamingo de One Piece. Cualquier fan de One Piece sabe que el mejor villano que ha tenido la serie ha sido Doflamingo, o al menos uno de los mejores. Oda hizo cosas con Don Quijote que no ha hecho con otro villano de la serie, ya que antes de que apareciera en pantalla como la amenaza directa, Doflamingo ya llevaba capítulos siendo una presencia en la sombra que se reía y tenía una aura maléfica, y caminaba medio raro antes del time skip, pero ese es otro tema. Claro que como si Shichibukai sabía que era poderoso, pero cuando finalmente se revela quién es, resulta ser el broker más influyente del mundo criminal, el rey de Dressrosa, el ex dragón No respeto a ningún villano que tenga miedo de pelear. ¡Ay, vino Kishi! ¡Ay, no quiero pelear! ¡Me da miedo! un celestial que conoce los secretos más Hágase oscuros del hombre. gobierno mundial, y la primera persona que le da a Luffy el indicio de lo que es una fruta despertada. Doflamingo fue demasiadas cosas al mismo tiempo, además de tener una historia de origen que claramente refleja uno de los temas centrales de One Piece, sobre las clases y el privilegio. Doflamingo nació en la cima del mundo, siendo hijo de una familia de dragones celestiales, esos despreciables aristócratas que viven en el cielo. El padre era el tipo más retrasado de la historia, amigo. Debería hacer un video de los personajes más retrasados que han existido. Y el padre de Doflamingo sería uno, ¿eh? Mamita querida, qué tipo con retraso. Qué tipo con retraso, ¿eh? Qué tipo con retraso. Qué tipo... Tenemos todo. Nacimos en una familia súper millonaria. Tenemos todo lo que alguien puede querer. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si dejamos todo y bajamos a convivir con la plebe?
mirando hacia abajo a toda la humanidad como si fueran ganado, debido a que su padre renunció a ese estatus por convicción y quiso vivir como los demás, quiso que la familia conociera el mundo real. Esa decisión evidentemente no salió bien porque si no, no estaríamos hablando de Doflamingo en este video, más que nada porque la gente se había sentido oprimida por generaciones y se vengó de ellos con una ferocidad que un niño de 8 años no tenía ninguna forma de procesar. Su madre murió y su hermano y él fueron cazados como animales, dándole una lección a Doflamingo sobre cómo funciona el mundo. Tener poder lo es todo en la vida, ya que todo lo que hace después es la consecuencia lógica de alguien que internaliza esa verdad y decidió que nunca más iba a estar en el lado equivocado. Doflamingo es un villano icónico y es de los mejores villanos del shonen porque tiene la razón en algo irrefutable. Cuando en Marineford dice que los piratas son malos y los marines son justos solamente porque los buenos son los que tienen el poder para imponer su verdad, y está describiendo cómo funciona el gobierno mundial dentro del universo de One Piece. Y básicamente la diferencia entre Luffy y Doflamingo no es que uno vea la corrupción del mundo y el otro no, es que Doflamingo la vio primero, la interiorizó y decidió que la única respuesta inteligente era convertirse en parte de esa corrupción antes de que la corrupción lo aplastara a él. Ah, qué bien. Qué bien. En ese choque de filosofías, la figura de Doflamingo se agigantó y abrazó a un montón de fanáticos de la franquicia. Después tenemos que pasar a Shogo Makishima. Banco. La mano de poeta a poeta. De Psycho Pass. El mundo de Psycho Pass funciona sobre un sistema llamado Civil que mide constantemente el estado psicológico de cada ciudadano y asigna un número, el coeficiente criminal, que determina qué peligroso eres antes de que hayas hecho absolutamente nada. Y ese número... O sea que la locura está mal vista, no puedes estar loco. No puedes estar loco. No está bien visto. Sube demasiado, la autoridad puede detenerse, incapacitarte o eliminarte aunque no hayas cometido ningún crimen. El supuesto argumento de esto es que hace que el mundo sea más seguro y aunque en efecto la tasa de criminalidad disminuyó muchísimo, la gente dejó de pensar por sí misma. Algo como lo que nos está pasando con la IA actualmente, ya que las personas dejaron de tomar decisiones morales propias porque el sistema las tomaba por ellos. Dejó de ser humana en el sentido más profundo del término, que es la capacidad de elegir, incluso de elegir mal, porque se vale, todos tenemos derecho a equivocarnos, y Shogo Makishima lo vio con absoluta claridad. Makishima es el tipo de villano que en el anime raramente se permite porque requiere convicción. Makishima como nadie lo veía. Muchacho, pásense, pe. Quiero ponerme yuppie juicioso, muchacho. Ideología verdadera, y él se eleva por encima de muchos villanos y antagonistas porque sus métodos son monstruosos, pero lamentablemente su diagnóstico es correcto. Makishima mata para demostrar que el sistema civil es una jaula y que una jaula que no duele sigue siendo una jaula, aunque lamentablemente para eso facilita asesinatos, destruye vidas específicamente elegidas para Elevémonos. generar las mayores grietas posibles de la estructura que quiere derribar, y mientras lo hace cita a Orwell, Shakespeare o Dostoyevsky con una calma y una elegancia que hace que la conversación con él sea casi más aterradora que sus propios actos. Y Givel muestra una teta, dame una súbita o un papuré. bueno, es fácil meter a Makishima entre los villanos increíbles e interesantes porque el libre albedrío dentro de lo maligno que puede ser, da para mucho tema de conversación. Después, en el puesto número 9 tenemos... Pof. Vaya Serionki. hablar de vicios de Cowboy Bebop. Seguramente muchas personas que vean este video no conozcan Cowboy Bebop, pero primero pues se los recomiendo ampliamente. Eso sí, tiene una trama episódica, pero es muy bueno. Y bueno, puedo asegurarles que Vicious tiene sus fanáticos al igual que Spike y que muchos del elenco. Vicious aparece en pocos episodios y consigue ocupar un espacio importante porque su peso es... Puro villano genérico. Buenas noches, Iván. Iván, vas a aparecer con un palo en el culo, Iván. Iván, van a penetrar tu recto. Tu recto lo vamos a meter a algo. Por favor, Iván. Opuesto a lo que es el protagonista. A ver, los dos fueron compañeros en el sindicato del Dragón Rojo, dos hombres que se cubrían las espaldas en el mismo tipo de trabajo sucio. Y cuando Spike se enamoró de Julia, que era la novia de Vicious, la traición fue doble. Julia que lo engañó y Spike, que era su hermano de peleas. Vicious se quedó en el sindicato y subió peldaños hasta controlarla. Y en algún punto entre ese momento y el inicio de la serie se convirtió completamente en lo que su nombre dice que es. Él no tiene ninguna evolución moral ni algo que se parezca a la duda o el afecto. Lo que se quedó después de esa traición doble fue un hombre que elimina a cualquiera que se interponga en su camino. Aún así, para quienes realmente conozcan esta serie, todos saben que Vicious jamás le importó Julia y que ella era un mero adorno. De hecho, la serie se encarga de dejar claro que a Vicious le dolió más que Spike eligiera a Julia que a Julia lo dejara a él. Y es que claro, Vicious es un
engreído y ambicioso que se ama a sí mismo. Y Spike es genuino, divertido y fachero. Obviamente es más atractivo desde la perspectiva de una mujer. A ver, y dicho sea de paso, no estoy justificando a nadie porque siento que nos estamos desviando un poco del tema. Lo que voy es que la función de Vicious es la de ser el lado oscuro del que Spike podría haberse convertido. ¿En qué puesto pondrías el final de Cowboy Bebop? ¿Qué te importa, chismoso? O sea, literalmente lo único que hice fue hablarte. Ambos vienen del mismo lugar, vieron las mismas cosas, vivieron el mismo tipo de violencia. Sin embargo, Spike decidió escapar y pasó años flotando en un presente que nunca le perteneció del todo. Pero en cambio, Vicious decidió quedarse y subir. Pero lo que queda cuando subes lo suficiente en ese mundo, da como resultado a alguien que ya no cree nada. A lo que voy es que el episodio 5 con el enfrentamiento en la catedral, con esa atmósfera gótica, así como la batalla final en el sindicato y con esa secuencia de acción increíble, hacen que en general Cowboy Bebop sea cine, ya que nos cuenta la historia de un hombre que decidió abandonar su pasado por completo y a la persona que lo abrazó sin condiciones. Después, en el puesto número 8 tenemos que hablar de Char Aznable de Gundam. Este será probablemente el ¿Cuál era este? ¿Char Aznable? villano más pretencioso que pondré en la lista, porque la franquicia de Gundam es de las más complejas y tiene uno de los lores más grandes que se han creado en el anime. Y bueno, dentro de todo este mundo, el primer antagonista de la franquicia con el que me quedo es Char Aznable. A ver, a mí me gusta mucho esto de... Vaya tema, vaya tema. Un personaje que adopta una identidad que no es la suya. Su nombre real es Casval Rem Deikun, un niño que perdió a su padre y fue despojado de su lugar junto a su hermana. Mientras huía de quienes lo perseguían, se cruzó con un chico llamado Char Aznable y tras su muerte tomó su identidad. Con el paso del tiempo, Char se convierte Kick Support. ¡Adriana, salte! ¡Adriana, salte! en la venganza personificada, oculto tras una máscara, y aunque es un villano idealizado y venerado por más de 50 años, encarna a aquellos antagonistas fríos, decididos y prácticamente indomables. A lo largo de las diferentes sagas de Gundam se muestran matices que permiten entender mejor sus ¿Qué te reí? ¿Vos querías que a Adriana se le pase algo en el apartamento, idiota? Sos un maleducado, hermano. Sos un maleducado. Sos un maleducado. Sos un pedazo de maleducado. motivaciones, pero nada quita que especialmente en etapas posteriores sus métodos llegan a extremos bastante feos, vamos a dejarlo así porque luego YouTube se pone los moños y no recomienda los videos, pero lo que voy es que Char es un personaje profundamente humano y complejo, y lo que me enseñó es que hay personas incapaces de dejar atrás su pasado y que pueden repetir sus errores generación tras generación con tal de cumplir sus ideales. Después, en el puesto número 7 tenemos que hablar de Pain de Naruto. Pain. En el 7. El único problema que tiene Pain es el... Hola, Naruto. La verdad que... tenías razón. Nagato nació en el país de la lluvia, una nación que existe entre las grandes potencias del mundo ninja y que estuvo siglos pagando el precio de estar en el medio. ¡Tenemos un bastardo!
ya que cada vez que las aldeas principales decidían resolver sus diferencias, y no lo hacían con el diálogo o la comprensión, lo hacían con violencia, bueno, pues el lugar era la tierra del país de la lluvia, que no tenía ni voz, ni conflicto, ni recursos para protegerse, ni nada que ganar con el resultado de ninguna guerra. Lo único que ganaban eran muertos y destrucción, y bajo ese contexto nace Nagato. Siendo niño con apenas 5 años, presenció cuando 2 ninjas de Konoha entraron en su casa buscando comida. Sus padres murieron frente a él a manos de shinobis que ni siquiera sabían que estaban matando civiles inocentes, que lo hicieron por error y que ni siquiera recordarían sus nombres. Esa es la primera gran crueldad que Kishimoto le hizo a este personaje. El sistema de guerra impuesto hizo invisible a su aldea. Luego, por traición, el otro golpe fue la muerte de Yahiko, su fiel compañero junto a Conan, ya que con esto Nagato cambió completamente su norte y el objetivo de Akatsuki se volvió más drástico. Entonces, ¿Yahiko, Conan y Nagato eran vírgenes o solo Nagato quedó virgen? Ya que el argumento de Pain era que la paz que el mundo ninja llevaba siglos intentando alcanzar mediante la diplomacia y la bondad, no funciona porque sencillamente no puede funcionar. La gente no entiende el dolor de los demás a menos que lo haya sentido en carne propia. Los países grandes no dejan de hacerle la guerra a los pequeños y cada quien va con sus propios intereses. Así que la solución es crear un arma de destrucción tan grande y tan capaz de causar sufrimiento masivo que cualquier... Igual ya habían perdido, o era darle la razón o darle el culo. A ver, tenía a Conan a su lado, y Conan podía hacer cosas. nación que considere iniciar una guerra sepa que recibirá de vuelta un golpe mucho mayor. En ese sentido estamos hablando del terror como disuasión, ya que al final Pain es el dolor como lenguaje universal. Por otro lado, el arco más amado de Naruto es el de la invasión a Konoha, y ahí se muestra cómo Pain destruye la aldea de la hoja siguiendo su lógica. Usa el Shinra Tensei de forma épica y arrasa con la aldea entera. Además, anteriormente había matado a Jiraiya, y cuando Naruto lo enfrenta después de muchos intercambios, lo que viene es una conversación sobre la empatía. Creo que este es uno de los momentos más honestos de toda la franquicia, ya que Naruto no tiene una respuesta mejor y tampoco puede demostrarle a Nagato que su análisis del mundo ninja es incorrecto porque no lo es. La empatía de Naruto para escuchar y entender cautivó a Nagato, además del compromiso y la convicción de continuar buscando una solución para que el mundo... Naruto la follaba delante de Nagato, güey. Nagato inmovilizado y Naruto cogiéndose a Conan. Mira, güey. Literalmente, si pasaba eso, arrancaba a sonar esto. ¿Sabe lo que está haciendo Pana ahora? Pana muestra el pilín. O sea, va caminando, se acuesta en la cama y de la nada pela el pilín. Muestra el pilín. Chúpaselo, ¿qué te pasa, Kinoto? mundo pare con toda la escalada de violencia y logre la paz definitiva, por lo que al final Nagato sigue su corazón y decide confiar en una solución más utópica y termina con su vida usando el resto de su energía vital, todo para resucitar a todos los que mató en Konoha, ya que muere con la esperanza de haber pasado la pregunta al siguiente en la línea, un final increíble, tristísimo y que sigue siendo recordado a día de hoy. Después, en el puesto número 6 tenemos que hablar de Uy, para mí Shisho es top 3, ¿eh? Makoto, vaya Chadi. Shishio de Samurai X. La historia de Rurouni Kenshin está basada en el Japón de finales del siglo XIX, cuando El Supongatana, chaval. la modernidad empezaba a asomarse por los principales países del mundo, y Makoto Shishio fue el asesino que el gobierno Meiji usó cuando Kenshin ya no quiso seguir matando por ellos. Era más joven, más frío, igual de letal, y no tenía ninguno de los escrúpulos que habían hecho a Kenshin difícil de manejar. El gobierno lo aprovechó durante años para eliminar a sus enemigos, y luego cuando se volvió conveniente hacerlo, intentó matarlo. Lo quemaron vivo rociándole aceite y lo dieron por muerto, pero sobrevivió. Shishio terminó siendo una momia viviente obligado a estar vendado por tener el 90% de su cuerpo quemado. Tras recuperarse, llegó a la conclusión más lógica desde su experiencia traumática con lo que le acababan de hacer. Los fuertes usan a los débiles hasta que los débiles dejan de ser útiles y entonces los eliminan. Así funciona el mundo, quien tiene poder impone su ley y puede traicionar y hacer de la guerra un juego modificable. A ver. Él tuvo razón. Él tuvo razón.
Hasta el propio protagonista lo dice. ¿Quién tiene razón y quién no? Eso lo dirá el tiempo. Y al final Y el tiempo le dio la razón a Shishio. Shishio no tiene una filosofía por una simple cortadita, ya que toda su piel quemada y llena de cicatrices prueban su creencia. Shishio tenía que cubrir todo su cuerpo con vendajes porque las quemaduras destruyeron su capacidad de regular la temperatura, lo que convierte cada combate en una carrera contra el tiempo antes de que su propio cuerpo lo mate. Aún así, el tipo pelea con ese límite físico y lo hace sabiendo que la victoria sobre el gobierno que intentó matarlo es lo único que le queda. ¿Hago un video de villanos que tenían razón? ¿Te gustaría? Además, Shishio es inteligente, frío y tiene muchas interacciones interesantes con sus súbditos. Lo que tiene con Sujiro es la parte más oscura y más inteligente de su construcción como personaje. Encontró a ese niño escondiéndose después de tantos maltratos y le dijo algo simple que le dio fuerza. Los fuertes viven, los débiles mueren, y si tienes que matar para sobrevivir, entonces mata. Sujiro entonces se convirtió en el espadachín más rápido del Junpon Gatana, que según yo así se pronuncia, pero el punto es que era uno de los sirvientes más leales de Shishio, un heredero ideológico. La forma como asesina y sonríe delata cómo aprendió que las emociones son una señal de debilidad, así que la suprimió con una sonrisa debajo de todo su dolor. Y al final, si bien Rurouni Kenshin no se trata de buenos y malos, en el arco de Shishio no se le da la razón pero tampoco se le quita, ya que al final Kenshin Himura y Shishio son opuestos ideológicos, ya que mientras Kenshin buscó redención, que fue proteger sin matar, Shishio buscó la supervivencia, dominar o morir, y Shishio muere mediante sus propias limitaciones físicas después de que Kenshin lo llevó al límite, y en el infierno... No, bueno, a ver, para. A ver. Shishio muere porque peleó él solo contra Kenshin, Saito, Sanosuke y Aoshi. A ver. Está bien que los hizo desgastar a todos en el camino. Se peleó contra 4, ¿no? Shishio declara que va a conquistarlo también. Ese final es perfecto porque dice todo lo que hay que saber sobre él. No aprendió nada, no cambió nada y tampoco lo necesita para ser memorable. Después, en el puesto número 5 tenemos a... Y es que bueno, no podíamos hacer este top sin incluir al ser más malvado de JoJo's Bizarre Adventures, que es el señor Dio, quien comienza su... Dio arriba de, por ejemplo, Shishio. Historia como Dio Brando, un chico de los barrios bajos de Londres con un padre alcohólico y abusivo. Lo que más me interesa... ¿Qué pasó? ¿Se te cortó? De Dio son sus acciones ordinarias, ya que cuando llega a la mansión Joestar siendo adolescente, llega con el plan de ganarse la confianza del padre de Jonathan para heredar la fortuna, y lo primero que hace es convertir a todo el entorno de la familia en sus amigos. Se comporta impecablemente en público, gana el favor de George Joestar construyendo exactamente la imagen que necesita durante exactamente el tiempo que necesita, y en privado tormenta a Jonathan de todas las formas posibles, le roba a la chica que le gusta, daña a su perro y destruye su reputación. Todo lo que hace Dio es porque le parece la forma más natural de relacionarse con el mundo, y todo esto antes de que aparezca la máscara de piedra. Ningún vampirismo y ningún Stan lo hizo así de malvado. Dio con 16 años demuestra que la crueldad que creó no viene del poder sobrenatural, sino que amplificó algo que siempre estuvo ahí. Después nos... Yo te voy a decir algo, para mí Kira es mejor villano que Dio. Lo dije. Lo dije. Ya salió Makishima. Tenemos que adelantar un poco al relato de su muerte en Phantom Blood, que es uno de los momentos más extraños y más hermosos de la historia del manga. Jonathan y Dio muriéndose juntos en el barco en llamas. Bueno, muriendo entre comillas, luego hablaremos de esto. Ya que Dio sin cuerpo en ese momento porque Jonathan se lo destruyó previamente, aún así logra que sus últimas palabras sean una especie de reconocimiento, ya que Jonathan fue el único adversario que nunca pudo doblar completamente, en un sentido psicológico y físico. Bueno, físico no, a lo que voy es que nunca pudo doblegarlo. Para muchos del fandom, este momento es icónico y uno de los pocos donde Dio tiene algo de empatía, ya que reconocer a otro es algo extraño en él. Y 100 años después, cuando regresa con la cabeza injertada en el cuerpo de Jonathan, ese impulso de grandeza no disminuyó ni un gramo. Con su stand de congelar el tiempo se termina su manifestación perfecta, y eso fue lo que siempre quiso desde niño, poder hacer que todo se pare mientras él pueda moverse, ya que esto refleja poder, el mundo quieto y él por encima de todos. Para muchos, Araki construyó su mejor personaje en Dio. No sé si eso sea del todo cierto, pero lo que sí entendió Araki es que los mejores villanos no tienen que ser los más complicados, con ser los más coherentes es más que suficiente, y bueno, y darles una personalidad así de cruel. Pues en el puesto número 4 tenemos que hablar Meruem.
Meruem. Mid por mid. Hablar de Meruem de Hunter x Hunter. En el arco de las hormigas quimeras, la reina hace todo lo posible para concebir a un rey, y así lo hace. Y bueno, es la encarnación más pura y más perfecta que Togashi pudo construir de la premisa de que el poder existe para sí mismo, ya que Meruem llega sabiendo prácticamente nada del mundo humano, pero con una preconcepción de la superioridad. Mata a los campeones nacionales de ajedrez, de shogi y de cualquier juego de estrategia que le pongan delante. Y esto lo hace porque seguir dejándolos con vida le parece un desperdicio de esfuerzo. El rey de las hormigas es un villano en toda regla construido con una claridad de propósito que no admite redención posible. Pero eso cambia cuando entra en el juego con Mugi, una chica ciega, endeble y con nariz mocosa. Y esto no lo digo yo, como que hacen mucho énfasis en el anime de este, que viene a jugar Gungi porque su única alternativa es la muerte. Meruem la reta y es derrotado fácilmente. Es entonces cuando el rey experimenta el encuentro con algo que no puede doblegar mediante la fuerza, que no tiene miedo de él y que no lo ve como lo que es, sino como alguien que quiere jugar el mismo juego. Le copió a Musan, ya, no rebatees, güey. Ya, basta de rebate, güey. Basta de rebatear, ya dejen de rebatear, cabrones. No vengan a rebatear aquí. Dejen de rebatear en el directo, por favor. Por favor, hermano, deja de rebatear. Juego que ella ama, y sin saberlo Meruem sigue estudiando el Gungi, buscó todos los escenarios. Dejen de rebatear y empiecen a tirar subs. Posibles para ganar, pero perdía en cada revancha. Al mismo tiempo, un plan para la dominación mundial también se estaba llevando a cabo, dicho sea de paso. No obstante, con esa interacción, Meruem empieza a querer algo completamente distinto a lo que siempre quiso. Quiere ganar a Komugi en Gungi, ¿y saben por qué? Porque quería estar a la altura de alguien que le importa. Si hay un personaje por el que le tiran tantas flores a Togashi, es este. Construyó una relación desde la perspectiva más inesperada posible. Además, otra cosa que desarmó al rey fue no tener un nombre, algo tan simple y complejo que acompaña a la humanidad desde su nacimiento. Meruem cambió tanto que incluso hizo dudar a Netero. ¿Qué pusiste, Blas? ¿Qué pusiste? A ver ese comentario, Blas, que no se te entiende, Blas. Yo a la ciega le metía la polla. Ah, mira, Blas. Qué locura, ¿eh? Pero al final su destino siempre estuvo sellado. Cuando la bomba de Netero lo envenena de forma terminal, el rey Quimera supo que moriría, y su único deseo fue morir jugando Gungi con Komugi. Ella también aceptó esta petición y murieron juntos en el suelo con las piezas del tablero entre los dos. Una escena hermosa, bien trabajada y que concluye la construcción Meruem de un villano de forma magistral. Después, en el puesto número 3, tenemos que hablar de Askeladd de Vinland Saga. ¿Vos a Gelato lo considerás un villano o un antagonista? Askeladd llega a la serie con el encargo de asesinar a Thors, el guerrero más poderoso de su generación, un hombre que abandonó la violencia y se convirtió en agricultor pacífico en una isla remota. El primer capítulo de Vinland Saga iba genial hasta la emboscada donde se encuentra contra su presa, lo desafía y pierde. Es cierto, Thors lo derrota limpiamente en combate singular sin esfuerzo aparente, y entonces Askeladd, que sabe perfectamente que no puede ganar en una pelea limpia, lo acribilla con su gente. Es muy simple, toma como rehén a su hijo y le ofrece un trato. Y Thor se entrega y muere. La cosa es que aquí hay muchas cosas. Al principio Askeladd le repugna al fandom, más que nada por la muerte de Thor, pero toma una remontada increíble con el pasar de los capítulos. Verán, Askeladd sobrevive a través de la trampa porque sabe que no puede ganar de otra forma, y esa decisión de ganar mediante la deshonra, en un mundo donde el honor es literalmente la moneda de cambio más valiosa, dice todo sobre quién es Lucius Artorius Castus, el hombre que eligió llamarse Askeladd para esconder lo que de verdad importaba debajo de la piel de un vikingo. Askeladd era el hijo ilegítimo de la realeza galesa y un estratega que vivió para proteger a su país de una posible invasión danesa. Realmente Askeladd no se podía dejar morir y tampoco podía dejarse llevar por la honra, porque estaba en juego la vida de una nación entera. Vaya Chade, ¿eh?
Vaya Chade, ¿eh? Askeladd aparenta ser un mercenario danés que trabaja por dinero y por el placer de la estrategia, pero desde que era niño en el taller de herrería, cubierto de ceniza y cuidando a su madre galesa enferma mientras su padre vikingo ni se molestaba en mirarlos, Askeladd tuvo una sola lealtad real: Gales. Para garantizar la supervivencia de los suyos, Askeladd llegó hasta lo más lejos que pudo, y así pasó décadas liderando una banda de desadaptados daneses a los que despreciaba para acumular influencia y favores en los lugares correctos para llegar a una cierta posición. En pocas palabras, Askeladd era un patriota enamorado. Además, su relación con Thorfinn es lo que más me fascina de su construcción como personaje. Askeladd mató al padre de Thorfinn y luego lo reclutó, porque un niño desesperado por venganza que acepta cualquier misión es un recurso extraordinariamente útil. Es horrible, lo sé, pero Askeladd usa a Thorfinn en gran parte de la serie, lo manda a hacer trabajos que podrían matarlo, le ofrece duelos que sabe que va a ganar, y lo mantiene en el ciclo La pelea contra Thorkel es durísima. Qué buena pelea. de la rabia, porque esa rabia lo hace funcional. Sin embargo, al mismo tiempo, durante años de convivencia en los campos de batalla, Askeladd le enseña sin llamarlo enseñanza. Le dice cosas que no son consejos sino observaciones sobre cómo funciona el mundo. Le muestra que la fuerza bruta sin inteligencia es simplemente un camino hacia una muerte más rápida, y que la vida se debe cuidar dentro de ciertos parámetros. Cuando llega a su propio final y el rey Swen anuncia que va a invadir Gales, Askeladd ejecuta el único movimiento que le queda disponible. Se levanta, mata al rey en público y finge locura para que Canuto lo ejecute en vez de que lo torturen hasta la confesión. Y en sus últimas palabras le dice a Thorfinn que deje ir la venganza y vaya más lejos que Thor. Todo el desarrollo que tiene Askeladd en una temporada de anime no tiene ningún tipo de sentido de Y Thorfinn después de eso entendió que él no tiene enemigos. lo bueno que es. El galés es cine puro. La definición de llegar hasta el final haciendo lo necesario. Después, en el puesto número 2 tenemos que hablar Vaya personaje, ¿eh? Vaya personaje este. de Johan Liebert de Monster. Este segundo puesto es para una serie que puede pasar por debajo del radar, ya que Monster ¿Qué? es una obra inteligente, intrigante y con un montón de matices dignos de analizar, y que tiene ya sus buenos años desde que se estrenó. En la serie vemos a Johan Liebert, que es un villano Pero si es de las series de las series no mainstream más populares que hay. y no tiene poderes sobrenaturales, pero lo que sí tiene es un nivel de comprensión de la psicología humana tan pero tan fina que sabe lo que cada persona necesita escuchar en el momento preciso en que lo necesita. Con ese poder es suficiente para que docenas de vidas colapsen a su alrededor sin que él levante la mano. Pondré uno de los ejemplos más icónicos de la serie, ya que el detective Richard llevaba meses investigando la pista que podría acercarlo a Johan, construyendo pacientemente su caso. Sin embargo, Johan se acerca a él en el momento exacto en que Richard está más vulnerable, cuando Y le ofrece una bebida para hacerlo alcohólico de nuevo. Que era un hijo de puta, qué tipo. las piezas de su vida personal están empezando a desprenderse, y en una serie de conversaciones que no incluyen ninguna amenaza explícita, lo llevan a un estado de angustia tal que Richard toma la peor decisión. Las conversaciones entre los dos, tal como la reconstruye la serie, son fascinantes en lo que no dicen, porque Johan nunca le dice a Richard qué debería hacer, solo le da palabras que se ajustan exactamente a las grietas que ya existían en él, y las grietas hacen el resto usando al vicio del alcohol de por medio. Eso es lo que hace a Johan genuinamente aterrador de una forma que ningún asesino con poderes logra igualar. Se trata de inteligencia y Además, a mí me gusta el doblaje en español de... ¿Gusta un trago, detective? ¿Gusta un trago, detective? ausencia total de empatía. Por otro lado, el caso de Helmut Wolf va todavía más lejos en la crueldad de Johan. Wolf lo salvó a él y a su hermana Anna cuando cruzaron la frontera a Checoslovaquia. Johan lo recuerda perfectamente. Recuerda cómo aquel hombre lo envió al orfanato experimental. Y años después, una vez que Johan tiene los medios y la oportunidad, organiza meticulosamente e indirectamente la muerte de la esposa de Wolf, de sus hijos y de sus amigos cercanos. Todo eso obliga a Wolf a presenciar cómo su vida entera pierde todo el sentido. Además, otra cosa que hace que Johan sea tan discutido en el anime es que su autor Urasawa siempre se negó a darle una causa raíz que resuelva el misterio. Hubo traumas en su infancia, hay experimentos eugenésicos en su origen, hay una hermandad con Anna que es la única cosa en el mundo que le parece importante, pero nada de eso es suficiente para explicar completamente lo que es y por qué hace lo que hace. Esa falta... Bueno, a ver, le hicieron elegir a la madre que deje a uno de los hijos que al otro lo iban a matar
Y ella eligió que maten a Johan, A ver. Falta de explicación, ya sea total o parcial, porque si bien es verdad que se dan pistas, hacen que Yoja funcione como una pregunta sobre si la maldad de esa magnitud puede tener una causa suficiente que la justifique, y aunque la respuesta debería ser un no rotundo, la serie jamás pone una conclusión con punto y final. Y después, en el puesto número 1 tenemos que hablar de Griffith de Berserk. Este personaje empieza A ver, era obvio que iba a ser Griffith. su historia en los callejones pobres de una ciudad medieval, mirando hacia un castillo que se recorta contra el cielo de la tarde. No sabe cómo se llama el castillo ni qué vive en él, lo único que sabe es que algún día quiere tener uno. Desde ese momento se marca una ambición que, lejos de ser infantil, se transforma en una convicción absoluta. Todo lo que hace Griffith, cada alianza, cada batalla, cada persona que seduce con su carisma para que se una a la banda del halcón y entregue su vida El Griffith. a su causa, está impulsado por esa imagen de fondo, la del niño mirando el castillo. Hablar de Griffith como villano es en apariencia sencillo, pero en realidad es uno de los personajes más complejos y al inicio genuinamente admirables. Solamente al inicio, dicho sea de paso, tengo que hacer esta aclaración. Griffith es un líder extraordinario que conoce a sus soldados y sabe cómo guiarlos. Pero... ¿hizo tan malas cosas? Lo hace dentro de los límites de su frialdad, pero también establece una separación clara entre sus sacrificios personales y los de su ejército. Por ejemplo, cuando la banda se queda sin dinero, es él quien vende su propio cuerpo en lugar de cargar ese costo sobre los demás. Griffith necesita que crean en él, incluso cuando rescata a Casca de Entregó el Anastasio. Entregó el Anastasio para recobrar el dinero. manos de un noble que pretendía Necesitaban abusar dinero y de lo entregó. ella. Hay en su acción tanto cálculo como rechazo hacia una crueldad que considera inútil. La cuestión es que tanto la banda como Casca se sienten protegidos, y Griffith es la clase de líder que produce resultados correctos por razones cuestionables, y esa ambigüedad es exactamente lo que Miura construye. El quiebre no empieza con el eclipse, sino mucho antes, en el momento en el que Guts decide irse. No cuando ocurre la tragedia, sino cuando el único hombre que Griffith nunca pudo poseer del todo, elige tener un sueño propio. Griffith intenta detenerlo porque no puede aceptar que alguien escape de su órbita. No comprende una voluntad que no pueda ser absorbida por su propósito, y eso lo desestabiliza profundamente. Derrotado, actúa de forma impulsiva y termina con la princesa Charlotte, lo que desencadena su caída y un año de tortura en el que pierde su voz, su cuerpo y todo aquello que lo hacía excepcional. Cuando la banda finalmente lo rescata, lo que encuentra ya no es Griffith, sino un cascarón, y en ese cascarón solamente queda una cosa: la impotencia. Ver a Guts y Casca intentando seguir adelante es algo que tampoco puede procesar, y por eso el eclipse no es un acto de maldad repentina, sino la conclusión extrema de lo que Griffith siempre fue, ejecutada en el único momento en el que siente que lo ha perdido todo. Griffith saca a la banda del halcón, a cada persona que confió en él, para convertirse en Femto, miembro de la mano de Dios. Toda la secuencia desde su construcción hasta su representación lo consolida como uno de los antagonistas. Amigo, este panel me parece uno de los más duros de la historia, loco. Uno de los más duros de la historia, de los momentos más duros de la historia, más perturbadores de todo el manga. Más allá de ese punto, lo importante es esto: Griffith no cambia. Durante años los lectores no fueron engañados, simplemente eligieron ver la parte de él que resultaba inspiradora, pero no por nada es uno de los peores villanos de todo el manga. Y si me lo preguntan, y ninguno de Shingeki, pero si los de Shingeki son, tío, que se convierten en titanes, tío, hay que matar a todos los de la isla, tío. Quiero que vuelvan estéril a todos, tío. a mí, el más cruel e inhumano posible. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, de verdad, muchas gracias, porque esto fue un recorrido largo y quisimos hacerlo con la profundidad. Y Banco tu video, amigo. Este video sí estuvo a la altura.